¿Qué tal estáis? Aunque sí me había enterado de la noticia, reconozco que no había prestado demasiada atención al naufragio del yate del empresario británico Mike Lynch. Pero he encontrado una serie de información de casualidad, porque os repito que no le había prestado demasiada atención, que me ha parecido muy interesante y que convierten este suceso en algo que parece, no tiene que ver con un accidente. ¿Recordáis lo del Titanic? Pues salvando las distancias más o menos igual. Bueno, vamos a ver primero lo que se ha publicado oficialmente. Este vídeo va a ser un poco largo, ya os adelanto para aquellos que no tengáis paciencia, que va a ser un poco largo. Vamos a ver primero qué es lo que se nos ha dicho oficialmente y después vamos a leer el hilo de un usuario de Twitter que hace unos hilos bastante interesantes, se llama Quasimodo, bastante interesantes, y lo quiero compartir con vosotros porque me ha gustado mucho y me ha hecho que girara mi vista hacia un asunto que, os repito, yo no le había prestado demasiada atención al principio, aunque sí lo conocía. En primer lugar, información oficial. Hallado el cuerpo de Mike Lynch tras naufragio en Sicilia. Su hija sigue desaparecida. Hallado el cadáver del empresario británico Mike Lynch en los restos de su yate hundido en Sicilia. Hasta el momento se desconoce el paradero de su hija y otras víctimas. El cuerpo del magnate británico del sector tecnológico Mike Lynch fue recuperado el jueves de los restos del naufragio de su yate familiar que se hundió a principios de la semana frente a la costa de Sicilia durante una violenta tempestad, informó una fuente cercana a la operación de rescate. Hannah, la hija de 18 años de Lynch, sigue en paradero desconocido, según la fuente. Los cuerpos de las otras 4 personas que desaparecieron cuando el barco se hundió fueron recuperados del yate el miércoles. El Bayesian, un superyate de bandera británica de 56 metros de eslora, 56 metros, y 22 pasajeros y tripulantes, estaba anclado frente al puerto de Porticello, cerca de Palermo, cuando desapareció bajo las olas en cuestión de minutos tras el paso de una fuerte tormenta. Lynch, de 59 años, era uno de los empresarios tecnológicos más conocidos del Reino Unido y había invitado a unos amigos a unirse a él en el yate para celebrar su reciente absolución en un importante juicio por fraude en Estados Unidos. Además de Lynch y su hija, las otras personas que no lograron escapar del barco fueron Judy y Jonathan Bloomer, presidente no ejecutivo de Morgan Stanley. Fijaros que es gente muy importante, International, y el abogado de Clifford Chance, Chris Morbillo, y su esposa Neda Morbillo. 15 personas, entre ellas la esposa de Lynch, lograron ponerse a salvo mientras el cadáver del cocinero a bordo, el canadiense antiguano Recaldo Thomas, fue hallado cerca de los restos del naufragio horas después de la catástrofe. Los equipos de rescate especializados han estado buscando en el interior del casco del yate hundido durante los últimos 3 días, pero las operaciones han sido difíciles debido a la profundidad y la estrechez de los lugares que los buzos están explorando, dijo el cuerpo de bomberos. Comparó los esfuerzos con los realizados a mayor escala para el Costa Concordia, el crucero de lujo que volcó frente a la isla italiana de Giglio en enero de 2012, matando a 32 personas. La catástrofe ha desconcertado a los expertos en marina naval, que afirmaron que una embarcación de estas características, construida por el fabricante italiano de yates de alta gama, Perini, presumiblemente dotada de accesorios y elementos de seguridad de primera clase, debería haber sido capaz de soportar semejante inclemencia meteorológica. Esto me ha hecho recordar a lo del show del Truman. ¿Os acordáis de lo de la tormenta esa forzada? La Fiscalía de la cercana localidad de Termini Internese ha abierto una investigación y las autoridades han empezado a interrogar a pasajeros y testigos. El capitán James Cofield y la tripulación no han hecho ningún comentario oficial sobre la catástrofe. Giovanni Constantino, consejero delegado de Italian Sea Group TISGRMI, que incluye a Perini, declaró que el Bayesian era uno de los barcos más seguros del mundo y básicamente insumergible. Añadió que creía que el desastre había sido causado por una cadena de errores humanos y que la tormenta había sido esperada en entrevistas con medios de comunicación italianos.
El barco se hundió porque hizo agua. A partir de ahí los investigadores tendrán que decir, dijo Constantino al informativo de televisión TG1 a última hora del miércoles, señalando datos del sistema de seguimiento automático del yate y basándose en las imágenes disponibles. Constantino dijo que pasaron 16 minutos desde que el viento empezó a azotar el yate y este empezó a hacer agua hasta que se hundió. Constantino afirmó que el grupo que cotiza en la bolsa de Milán había sufrido un enorme daño a su reputación y que sus acciones habían caído un 2,5 desde el desastre. Esto es toda la información oficial, pero ojo, que después se produce otra noticia más. Y empiezan ya a juntarse las casualidades aquí. Nuevo capítulo en la tragedia de Mike Lynch. Muere atropellado su socio Stephen Chamberlain. La tragedia no solo se hace valor con Lynch y su familia. El socio de Lynch, Stephen Chamberlain, también ha fallecido en un accidente. Fue atropellado el sábado mientras hacía deporte en Cambridge. Aunque su muerte se ha conocido en las últimas horas, Chamberlain también estaba implicado en el juicio por la venta de Autonomy. Dices, qué raro, se muere. Ya empiezas a decir, qué raros. Primero se muere en un naufragio el multimillonario Mike Lynch y después su socio. Entonces ya es cuando recurres a buscar información de otro lado. Y entonces encuentro el hilo de Twitter de Quasimodo que os recomiendo que sigáis, porque es muy interesante. Muertes oportunas. Yo no voy a hacer ningún juicio sobre esto porque me acabo de incorporar a este asunto hace nada, entonces no tengo todavía información suficiente. Pero vamos a leer este hilo porque es interesantísimo. Sicilia. Un yate de lujo vuelca muriendo sus tripulantes, el magnate de los servicios de inteligencia Mike Lynch, su abogado, compañero de Epstein y el banquero Jonathan Bloomer. Ese mismo día, su socio, Stephen Chamberlain, muere atropellado. Hilo. Mike Lynch era un millonario extraño, salió de la nada y en poco más de 10 años escaló hasta terminar siendo considerado el Bill Gates británico. Pero además de su brillante académica, el auge de Lynch fue de la mano de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. Aquí ya empezamos a ver conexiones. Su primera empresa seria, Cambridge Neurodynamics, especializada en el reconocimiento de huellas dactilares por ordenador y matrículas de coche, llamó la atención de los servicios de inteligencia del Reino Unido y contrataron sus productos. Lynch empezaría a crecer de su mano, de la mano de los servicios de inteligencia. Lynch se diversificó y creó NeuroScript, que buscaba documentos comerciales basándose en el reconocimiento de caracteres, N-Corp, que buscaba bases de datos, y Autonomy, que buscaba fuentes no estructuradas, incluyendo llamadas telefónicas, correos electrónicos y vídeos. Interesantísimo eso para controlarnos a todos nosotros, imaginad. Lynch era por sus productos un activo muy importante para el espionaje británico y eso implica que, al igual que cuando entras en la mafia, los secretos y confidencias atan tu destino a la organización. El suyo iba a quedar ligado para siempre a las agencias de inteligencia. Esto le abrió el camino a conseguir para Autonomy licitaciones de alto perfil de agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluido un contrato para proporcionar infraestructura a la NSA para analizar datos de espionaje como parte de la guerra contra el terrorismo tras el 11S. Bueno, aquí guerra contra el terrorismo ya lo ponen entre comillas y mucho más a lo del 11S. Además de los contratos con agencias gubernamentales de inteligencia estadounidenses, incluido el ejército, la NASA se cree que el GCHQ, Agencia de Seguridad Británica, y el MI6, espionaje, también eran clientes de Lynch en Autonomy. Autonomy formaba parte del Estado Profundo y prueba de ello era que Richard Perle, que en ese momento se desempeñaba como presidente del Consejo Asesor de Defensa del Pentágono, actuara como uno de los directores de la compañía. Lynch, que había salido de una familia obrera y llegado ahí gracias a su talento, mantenía comportamientos extravagantes y un tanto infantiles que incluían nominar las salas de la sede de Autonomy con los nombres de los personajes antagonistas de las películas de James Bond. Este comportamiento era visto con recelo por las agencias que respiraron aliviadas o tal vez sugirieron la venta de Autonomy al contratista de hardware por excelencia del ejército americano, Hewlett Packard. Con el dinero, Lynch fundó Darktrace, una empresa de ciberseguridad.
Lynch confundó Darktrace con Stephen Hackster, una figura de alto rango del equipo de defensa cibernética del MI5, quien se convirtió en director general de la compañía. Al frente de las finanzas puso a Stephen Chamberlain, que ya le había acompañado en Autonomy. Hackster, por su parte, reclutó a Andrew French, un veterano con 30 años de servicio en el GCHQ, la Agencia Nacional de Seguridad Británica. Darktrace se convirtió en poco tiempo en una empresa de ciberseguridad comandada por figuras de la élite del Estado profundo anglosajón. Jonathan Evans, ex jefe del MI5, formó parte del consejo directivo. James Penrose, senior con 17 años de servicio en la NSA, fue colocado al frente de la división de operaciones en Estados Unidos. El director de la tecnología era Dave Palmer, trabajó en el MI5 y GCHQ. Como veis, se junta con gente importante de los servicios secretos y del Estado profundo. Y el director de seguridad era John Richardson, que trabajó en ciberdefensa para el gobierno del Reino Unido. Con este plantel, Darktrace pasó de ser una empresa de ciberseguridad valorada en 200 millones a valer cerca de 5.000 millones. Lynch tenía su propia empresa de capital riesgo, Invoke Capital, y hacía negocios con el presidente del todopoderoso gigante bancario Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, y ambos tenían amistad con Chris Morbillo, abogado élite que coordinaría la defensa legal de Lynch. Chris Morbillo se hizo cargo de la defensa de Lynch cuando ésta fue acusada de fraude en la venta de Autonomy a Hewlett Packard, generando un sobreprecio de cerca de 3.500 millones que llevó a la cárcel al director financiero Shushaban Hussain. Las estafas en el ámbito de las agencias de inteligencia están muy mal vistas y todo hacía presagiar que en Estados Unidos iban a ajustar cuentas con Lynch. Así que este pareció lanzar un aviso a navegantes cuando Morbillo reclutó para la defensa a Reid Weingarten, ex abogado de Epstein. Morbillo coordinó el trabajo legal entre su bufete, Clifford Chance, y su colega Step Coe, Reid Weingarten, quien además de a Epstein ha defendido otros casos polémicos. Reid se salvó de morir de milagro, pues en declaraciones a ABC confesó que había sido invitado al yate. Es probable que Morbillo, ironía de apellido, y Lynch se conocieran de mucho antes, concretamente de la investigación del 11S. Chris fue abogado asistente del Distrito de Nueva York 1999-2005 y trabajó en la investigación posterior de los ataques. Por su parte, Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley International, había sido una pieza clave en la defensa de Lynch. La razón es que Bloomer también había estado dentro de Autonomy y antes de su venta. Presidía también el gigante asegurador Hiscox. Lynch, Bloomer y Morbillo murieron en el yate Bayesian después de que supuestamente un torbellino repentino, en mitad de una tormenta frente a las costas de Sicilia, volcara el barco. Veo que es un velero, no era un yate tal cual. Los veleros cuestan más volcarlos. Los veleros, de hecho, se dice que podrían incluso girar sobre sí mismos. Chamberlain murió ese mismo día producto de un atropello sufrido 2 días antes. Reid Weingarten salvó el pellejo al declinar la invitación de Lynch al yate, un viaje recreativo organizado para celebrar la absolución de este en el juicio de Estados Unidos. A medida que pasan los días, las autoridades italianas apuntan hacia una causa criminal. 2 tripulantes están bajo investigación por homicidio, entre ellos el ingeniero del barco y un marinero. Uno no protegió la sala de máquinas ni los sistemas operativos del yate, mientras el otro era el que estaba de guardia. El capitán está detenido y no responde a preguntas. Lynch, Bloomer y Chamberlain eran gente que habían trabajado para las entrañas del Deep State, sabían demasiado y encima habían estafado a un proveedor de defensa del top 100. HP, además de hacer impresoras chuscas, es el mayor proveedor de hardware de múltiples agencias de Estados Unidos. Porque Lynch ganó en Estados Unidos, pero Hussain había ido a la cárcel y habían perdido con Hewlett Packard en Rusia. Solo la extraña magia del exabogado de Epstein le salvó. Lynch y su círculo eran un peligro para la comunidad de inteligencia. ¿Qué cartas había jugado? El Deep State no admite chantajes. En fin, cuando ves las relaciones que mantenía este hombre con el Estado profundo, te vas explicando más cosas. Repito, solo puedo aportar la información que os he leído hasta el momento porque desconozco más información, desconozco más detalles y no puedo sacar
una opinión propia de momento sobre ello porque no tengo más información. Pero lo que está claro es que desde un principio el tema resultaba extraño. Demasiada gente importante muriendo en un yate nuevamente, tal y como sucedió en su momento con el Titanic, repito, salvando las distancias. Pero es interesante que vayamos teniendo esta información, por lo menos a modo de, aunque sea tratándolo en un principio a modo de curiosidad, porque al final, os dais cuenta, al final acaban confluyendo todo y acaba apareciendo el nombre de Epstein de por medio, curiosamente. Después del tiempo que ha pasado desde el fallecimiento, desde su suicidio, supuestamente, todavía siguen saliendo infinidad de informaciones relacionadas con él. Curioso todo este asunto. La verdad es que procuraré prestarle más atención y ir teniendo más información sobre ello.